llegado al final del libro de 1 de Corintios. No sé si es gloria a Dios por finalizarlo y estar terminado con eso, o que nos ha dado esa bendición de un día más. Ha sido casi un año, podríamos haber pasado mucho más tiempo aquí, porque la Biblia en su totalidad y cada libro, cada palabra está inspirado por Dios y es inagotable. Eso significa que los grandes eruditos del mundo nunca podían decir, vale, he sacado todo de ese versículo, de ese libro. Entonces, aquí estamos. He aprendido mucho de la palabra. Espero que vosotros también. Amén. Recordamos que esta carta que escribió Pablo fue una respuesta de ciertas preguntas. Varias preguntas que le habían hecho la iglesia a Pablo. Además, en una carta se hace referencia de eso a lo largo del libro. Y además de informes que habían llegado a Pablo por varias personas creíbles, como desde la gente de Chloe. Luego vamos a ver que hasta Estefanas y su casa habían dado informe también a Pablo. Si alguien necesita una Biblia, tenemos varios, y si estás usando esa Biblia, va a ser en la página 757, ¿vale? Nuestro pasaje para hoy. Yo creo que quede claro que no fue una carta fácil ni escribir ni recibir. Tiene varias cosas difíciles dentro del libro. A veces Pablo es fuerte. A veces dice, ¿por qué haces eso? Eso de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, estamos de la misma familia. Luego habla de varias cosas difíciles también. Habla de el matrimonio, habla de los cultos, de cómo tratamos el uno a otro dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Habla de tentaciones que enfrentamos en la vida. Habla de muchas cosas en el libro de 1 de Corintios. Y por eso hemos tomado tiempo en eso, porque es tan cercano a nosotros como en aquel día, que necesitamos ese libro, porque luchamos con las mismas cosas. Aunque nos separa 2000 años, seguimos luchando con las mismas cosas, ¿no? En nuestra siguiente serie no vamos a continuar y hacer la segunda carta de a la iglesia de Corinto, 2 de Corintios, pero si lo hiciésemos, veríamos que sí tuvo sus efectos esa carta en la iglesia en Corinto, sus efectos positivos en la iglesia, por la gracia del Señor. Después de recibir esta carta, arreglaron varios fallos, gloria a Dios, varias prácticas y el desorden que tenía dentro de la iglesia. Y espero que nosotros también estemos dispuestos a dejar que la palabra tenga sus efectos en nuestros corazones, tenga sus efectos de santificación en nuestras vidas también, doloroso que sea. Entonces entramos en lo que es la despedida de Pablo al final de su carta, empezando en versículo 15 del capítulo 16. Y voy a leer hasta el final y luego, como solemos hacer, lo repasamos con más detalle. Dice, versículo 15, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que los sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaicio, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas.
La iglesia de Asia os saludan, a Aquila y Priscila, la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. En versículo 15, aquí tenemos una frase parentética en la que habla de la casa de Estéfanas. Dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Hablando de su trasfondo, primicias de Acaya, es como una frase parentética. Dice, sería hermanos, sabiendo eso, os ruego que sujetéis a personas como ellos. Eso es como va en griego la frase, pero Pablo le gusta poner muchas de esas frases parentéticas. Hermanos, bla, 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 y luego tenemos que ir detrás. Hermanos, os ruego, es el imperativo. Pero hablando aquí, lo que es importante subrayar de esa casa es que aquí Pablo no dice que merecen honor por el hecho de que fueron los miembros más antiguos de la iglesia. Eso no. Sino que lo menciona para subrayar el hecho de que habían servido en la iglesia fielmente durante mucho tiempo. Amén. ¿Vale? Eso es dos cosas. Uno es ser miembro de una iglesia durante mucho tiempo y otro es ser miembro fiel y participar fielmente en la iglesia durante mucho tiempo. A veces gente suele venir a una iglesia y decir, yo quiero ser parte de esa iglesia y con muchas ganas y tienen carisma y todo. Yo tengo no sé qué don de la enseñanza o a veces dicen de la música, que no es necesariamente un don espiritual, es un talento. Pero yo tengo eso, yo quiero aportar eso a la iglesia, quiero dirigir ese programa o ese. Y si no se le cede tal ministerio, se marchan a otra parte. Porque lo que quieren es un puesto. Que tengan esa... o que quieren involucrarse en el ministerio, pero ya. Y si acaba de llegar a una iglesia, que sea este o otro, la iglesia quiere verte ser fiel en las cosas básicas, ¿vale? O sea, en asistir a los cultos, en participar en los estudios, en involucrarte en la oración, los unos a otros durante la semana, animando los unos a otros durante la semana. Sé que uno de los pastores tiene que decirte, hacer eso, haz eso. No. Que estás preocupándote por los hermanos. Como dijo Jesús en Lucas 16:10, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces, si tienes dificultad con lo básico, pues vas a tener dificultad en lo más grande. Pero si eres fiel en lo básico, pues entonces los líderes de la iglesia, los hermanos van a decir, esa persona es fiel. Podemos confiar en que ese hermano o esa hermana va a hacer ese trabajo dignamente. Continuamos hablando, luego dice, ya sabéis, la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, o sea,
era el primero en conocer a Jesús por el ministerio de Pablo en aquella región. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Y es importante pensar en eso o entender lo que está diciendo. En un mundo en que nadie tenía una relación con Jesús, eran los primeros que dicen, eso es la verdad. Y no era por su inteligencia, sino que era el Espíritu Santo trabajando en sus corazones, ¿vale? A veces podemos casi con nuestras palabras insinuar que el Evangelio es tan claro y solo tienes que entenderlo y ya. Y si no entiendes eso, eres inteligente. No eres inteligente. Faltas inteligencia. Es tan claro. Pero la palabra nos enseña que es el Espíritu Santo que mueve el corazón y sin ese trabajo ni es posible conocer a Dios. ¿Vale? Eso es tan claro en el libro de Efesios, en el primer capítulo. Es necesario que el Espíritu Santo esté trabajando en nuestros corazones para conocerle. Entonces, entendiendo eso, entendemos que el Espíritu Santo tenía un trabajo para este hombre y esa familia. Y ellos habían mostrado a lo largo del tiempo su fidelidad en este ministerio. Y él luego dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Aparentemente, Pablo les habían visto recién, Estéfanas y los otros dos que tenemos en ese capítulo. Parece que les habían contado de la situación en Corinto también, como dice al principio de la carta la gente de Cloé. Y parece por la exhortación dada por parte de Pablo que había una ausencia de honor y respeto a los que lideran en la iglesia. Un falto de buena estimación para los líderes y ancianos de la iglesia. Por eso Pablo incluye y les anima a volver a estimarles y también a recordar del buen testimonio que esa familia había tenido durante mucho tiempo. Entonces sigue diciendo en versículo 17, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. A veces, cuando ha pasado algo entre personas, tal vez en una compañía, había una lucha entre empleados, y luego viene el jefe a uno de ellos, ponte en el lugar, es entre tú y otro empleado. Hay una lucha, una pelea, y luego el jefe viene a ti y habla y tú no sabes si él se ha enterado o no de lo que ha pasado. Tú no sabes si ese otro empleado ha dicho algo al jefe. Entonces está diciendo, ¿qué tal? Bien, ¿todo bien? Tratando de averiguar, ¿qué sabe mi jefe? Aquí Pablo dice, han venido. Estéfanas, o sea, yo sé lo que está pasando. Es una manera sutil de decir. Indirecto. Sí, indirecto, pero directo. Indirecto de. Ya sé lo que ha pasado con esa familia. Falta de buena estimación de los que le merecían. También dice en versículo 17, ya hemos leído esto. Pues ellos han suplido vuestra ausencia. Pablo quiere estar con ellos, con la iglesia, pero por lo menos algunos líderes de la iglesia podrían venir y pasar tiempo con él. Versículo 18, porque confortaron, esos tres que menciona, mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Entonces otra vez tiene que decir, darles el honor necesario, merecido, a estos que han servido fielmente. Versículo 19 dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila,
con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Vemos aquí nombres que eran pilares en la iglesia de Asia Menor. Aquila y Priscila, los que habían estado en Roma, y entendemos que tenían que huir de Roma porque eran judíos en la iglesia allí, y cierto emperador habían expulsado todos los judíos de la ciudad de Roma, y ellos tenían que huir, y eran personas con recursos, tenían su propio negocio. Pablo había trabajado con ellos un tiempo para no ser una carga para la iglesia mientras estaban predicando. Pablo habían pagado sus propios gastos trabajando como el que hacía las tiendas, ¿cómo decían? ¿Tiendas o? Carpas. Sí, carpas, eso. Entonces ellos habían estado en varias ciudades, en Corinto, en Roma, y ahora no dice exactamente dónde están, pero entendemos que era en Éfeso, porque es donde estaba Pablo. Y eso es también una manera sutil para decir Aquila y Priscila, los que habían estado en Roma, quienes habían animado y corregido ¿a quién? A Apolos. ¿Quién era uno de esos pilares de la iglesia en Corinto? O sea, es una manera de decir, recordar esas cosas que he dicho a lo largo de esa carta, ¿vale? Había corregido a Apolos. ¿Y cómo él tomó esa corrección? Él lo aceptó con ganas y había tenido buenos resultados, porque él fue una persona con el don de no solamente de enseñar, pero con elocuencia, y Dios estaba usando eso de una gran manera. Pero es necesario no solamente tener elocuencia y la habilidad de enseñar, sino la doctrina sana. Es necesario. Cuando nosotros hemos estado bajo de un ministerio de alguien que tenía, sí, elocuencia, sabía enseñar, pero faltaba buena doctrina. Imagino que en alguna parte de nuestra vida todos nosotros podemos decir eso, sí. Sí, seguía esa por la elocuencia y no por la sana doctrina. Luego, versículo 20. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a otros con ósculo santo. Nunca había escuchado la palabra ósculo antes, pero sabía que estaba hablando de un beso. ¿Qué significa? Beso. Con un beso santo. Si no tienes la Reina Valera, va a decir un beso santo. Es una palabra antigua para decir una salutación con beso. Una cosa interesante es que cuando prediques ese pasaje a jóvenes en Norteamérica, todos los chavales dicen, bueno, si me manda la Biblia a hacerlo. Porque saludar con beso no forma parte de su cultura. Entonces, dice, bueno, saludar con beso sí, pero aquí se entiende perfectamente porque es algo de la cultura aquí. Pero es más allá que un beso. Es con sinceridad, y cada domingo solemos saludar el otro con besos. Los hombres a mujeres, mujeres a mujeres, pero no los hombres a hombres. Hice eso la primera vez que estaba en Venezuela. No sabía esa regla, ¿vale? Pero nunca voy a olvidar eso, ¿vale? Pero no tiene mucho significado. Es algo que hacemos. Hola. Pero Pablo no dice solo un beso, sino un beso santo. ¿Qué es un beso santo? Eso es que entiendes que la otra persona que estás saludando es tu hermano o tu hermana en Cristo, y que vas a estar por la eternidad con esa persona.
esa persona tiene alma. Entonces, cuando saludamos el uno a otro, estamos diciendo, pues me preocupa por la santidad de esa persona. No solamente, oh, ¿qué tal? Es más que un ¿qué tal? Es entendiendo, especialmente si eres miembro de esa iglesia, estamos pactados juntos con esa persona en esa iglesia. Versículo 21. Yo, Pablo, os escribo esa salutación de mi propia mano. Pablo y la mayoría de que enviaría cartas en aquel entonces, no escribiría de mano, sino que dictaría y otro lo escribiría sus palabras. Incluso que muchos en aquel entonces no podían escribir. Eran un puesto para alguien que sabía hacer eso, era su trabajo. Pablo sí que podía escribir, sabemos eso, pero solo escribió personalmente con su propia mano esta sección final. Y aquí es como su firma. Imagino que algunos reconocerían su forma de escribir. Sí, eso es de Pablo. Porque luego, más tarde, y eso era más como 100 años después, 200, 300, circulaban cartas de Pablo o de Tomás o de otras personas y no eran verdaderos. Y por eso había un concilio en el tercer siglo para decir, tenemos que hacer lo que llamamos hoy en día el cañón de la Biblia, que es nuestros 66 libros. Y no eran eligiendo qué es la Biblia, era reconociendo que sí, eso es la Biblia, y están circulando esas falsas cartas, y tenemos que decir muy bien, hasta con un concilio, eso es la Biblia, y los otros quedan fuera, ¿vale? Muchos dicen, la Biblia no eran un libro hasta el tercer siglo. Eso es mentira, ¿vale? Hicieron un concilio por tantas cartas falsas que eran circulando diciendo, no, eso es la Biblia, ya tenemos la Biblia, ¿vale? Es muy importante saber eso hasta la hora de compartir las buenas noticias con otros, porque eso suele ser una de las primeras cosas que dicen, ¿vale? Versículo 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anátema. El Señor viene. ¿Qué significa eso? Buena pregunta. Digo que es fuerte. Que fuerte pone Pablo al final de su carta. Pero no vemos qué es la verdad, lo que está diciendo. Una persona que no tiene relación con Dios por haber recibido el perdón de sus pecados va a padecer para siempre en el infierno. Y anátema es la palabra. Luego finaliza el pensamiento con maranata, ¿vale? Primeramente dice anátema, es que sea maldito. Que esa persona sea maldita. O sea, que vaya al infierno. Pero lo que está haciendo es resaltando la verdad que si una persona en esta vida no tiene relación con Jesús, no ha experimentado el perdón de sus pecados, eso es la realidad. Van al infierno, ¿vale? Entonces, decía, pues yo no puedo creer en un Dios que puede mandar a personas al infierno. Eso no es el Evangelio. Y hasta que cuando Pablo hace su carta a la gente en la iglesia de Galacia, dice que vayan al infierno los que predican otro evangelio. Y eso que dice, pues Dios es tan amoroso que no enviarían a nadie al infierno para siempre, jamás. Eso no es el evangelio, es un evangelio falso. Y a ese tipo de personas Pablo dice que vayan al infierno porque están trayendo más con ellos, ¿vale? Anátema es que vayan al infierno. Maranata es una palabra
griega, pero adoptada de los caldeos, los que seguían después del imperio de Babilonia. Aquí, por ejemplo, en la Reina Valera lo tiene traducido como el Señor viene. ¿Por qué? Porque la palabra Maranatha, adoptado de los caldeos, es una exclamación y recordatorio del juicio venidero de Jesús. Eso es lo que significa Maranatha. Y solemos ver hasta iglesias que dicen Maranatha, y muchas veces pensamos que eso nos recuerda de la venida del Señor, que va a venir. Y es verdad. Pero eso solo nos recuerda a los cristianos, a los que tienen una relación con Dios. Solo los cristianos ponen Maranatha, porque los que no creen en Dios, Maranatha no es una buena palabra. Porque les recuerda del juicio venidero de Jesús. Es una exclamación de juicio venidero. Interesante que hasta en culturas paganas tenían palabras así, tenían pensamientos que un día sí viene juicio. Jesús, entendemos que Jesús viene para rescatar a su novia, la iglesia, antes que la ira de Dios esté derramada sobre la faz de la tierra en juicio tremendo. Entonces sí, nos gusta la palabra Maranatha, los que ya tienen una relación con Dios. Pero si no lo tienes, es una advertencia fuerte. Jesús viene. Versículo 23 y 24. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con vosotros. Amén. Pablo ha sido llamado predicador de la gracia. Él había experimentado tanto de la gracia del Señor, de manera tan épica en su conversión y luego en su ministerio. Cuando vemos en la segunda carta a los Corintios, habla de tantas cosas que había pasado en su vida. Wow, había experimentado de la gracia del Señor, Pablo, por el hecho de estar vivo en ese momento. También habían visto a muchos, sobre todo judíos, que torcían el mensaje del Evangelio, diciendo, tienes que añadir obras a este mensaje. Y la salvación que viene por gracia y no por obras, pero ellos decían, sí, viene por gracia y por obras. Y hasta el día de hoy hay tantas sectas que dicen lo mismo. Sí, Jesús vino para salvarte y tú tienes que aportar todo lo que puedes para recibir su salvación. Eso no es gracia, eso es una recompensa por tus obras. Y tú y yo nunca, jamás podríamos merecer la salvación. Es todo por gracia. ¿Vale? Entonces, siempre vemos en sus obras, tanto había visto tal distorsión del Evangelio puro que no podemos ver ningún texto suyo sin escuchar algo y mucho de la gracia. Y digo, lo que sería la peor lástima de todas es si tú habías escuchado todo este libro de 1 de Corintios, pero sin haberte conocido y saboreado personalmente de la gracia de Dios. Eso sería el peor lástima del mundo. ¿Conoces, por cierto, que si fuese que ahogaste en las inundaciones de Valencia, algo que empezó hablando de algunas personas que conocemos en Valencia, el cielo todo estaba seca y luego vino eso? Si era tú que ahogaste en esas inundaciones, ¿que estarías al instante en la presencia del Señor? O decirlo de otra manera, si tú estuvieses hoy ante Dios y Él te preguntara,
¿por qué debo dejarte entrar en mi reino? ¿Qué sería tu respuesta a él? ¿Vives con certeza cuánto de la eternidad? Está ahí muchas incertidumbres. Escucha lo que dice la Biblia en cuanto de nosotros. Dice que somos pecadores por nacimiento y por voluntad. Dice que merecemos el infierno para la eternidad. Dice que nuestro Creador hizo la iniciativa para que tú y yo no tuviésemos que pagar tan precio, la eternidad fuera de Él. Envió Dios su propio Hijo, Jesús, al mundo. ¿Quién es Dios? Él vivió 33 años en la tierra. Vivió una vida perfecta sin pecar ni una vez. Pero luego murió en tu lugar y en mi lugar. Pero luego resucitó de entre los muertos. Murió como sacrificio voluntario, tomando tus castigos y mi castigo. Y lo que hemos visto hace 5 semanas en capítulo 5, esa resurrección que garantiza nuestra resurrección. Y esa resurrección va a ser una resurrección a la vida eterna o al infierno, para siempre jamás. Nuestro cuerpo físico. La Biblia nos dice que por poner mi confianza en lo que hizo Jesús en mi lugar, puedo tener la certeza que mis pecados han sido perdonados y que al terminar mi vida aquí, estaré con Él en el cielo para siempre. Las mujeres están en 1 de Juan. ¿Cuál es el tema de 1 de Juan? La seguridad de la salvación. Juan, en su evangelio también, dice al final de su libro el propósito por escribirlo, diciendo en Juan 20:30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Él dice, yo no estoy diciendo todo lo que hizo Jesús. En otra parte dice, no podrían caber en todos los libros del mundo lo que hizo Jesús. Pero estas, lo que está contenido en el libro de Juan, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, él tenía la certeza, iba a estar de nuevo con Jesús, y dice, tú puedes tener esa certeza también. ¿Vale? Si tienes alguna duda, alguna pregunta en cuanto de la salvación, no vayas de esa aula antes de hacer y tener esa certeza. Hablar con Pastor Timoteo, con Pastor Jonathan, con Aitor, con Dani, con el que sea a tu lado. ¿Tú sabes que el día en que muere va a estar con el Señor? Pregunta. Y que salgas con esa certeza, ¿vale? Oremos. Padre mío, Dios mío, te doy gracias que te puedo llamar mi Padre. Y no es por ningún mérito alguno que tengo, no, es por el mérito de tu Hijo Jesús. Y por poner mi confianza en lo que Él hizo en mi lugar. Dice tu palabra que fue adoptado. Tú me adoptaste. Me diste la herencia que tiene Jesús. Y que tengo ahora la vida eterna. Gracias que puedo vivir con esa certeza en un mundo lleno de incertidumbres.
tengo certeza. No sé el día en que voy a morir. Sé que voy a morir un día. Pero no ando en esta vida con miedo de tal fecha. Porque sé quién es mi Redentor, Jesús. Es nuestro deseo que cada persona aquí tenga esa certeza. Y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por venir, especialmente los que es la primera vez. Estáis despedidos.